Ahora en este video vamos a ver la definición de lo que es combinación lineal y una explicación de ella, además de lo que es el espacio generado por un conjunto de vectores. Ahora vamos a ver las definiciones de lo que es combinación lineal y espacio generado por un conjunto de vectores. Bien, vamos a empezar con el concepto de combinación lineal, que es un concepto que ya se ha utilizado en algunas otras asignaturas, como por ejemplo en cálculo vectorial o bien en algunas otras asignaturas de cálculo, pero realmente no se ha definido lo que es una combinación lineal. En este caso vamos a hablar únicamente sobre combinación lineal entre vectores. Entonces decimos que tenemos n vectores, v1, v2 hasta vn, en un espacio vectorial v. Entonces, si cualquier vector en ese espacio vectorial se puede representar de la forma a1v1 más a2v2 hasta anvn, entonces decimos que cualquier vector se compone como o se construye mediante una combinación lineal de estos vectores, y donde esos a1, a2 hasta an son escalares que se eligen para representar la combinación lineal de cualquier vector. Por ejemplo, en R3 el vector menos 2, 3, 2 se dice que es una combinación lineal del vector 3, 1, 4 y del vector 8, menos 1, 6 si encontramos dos escalares, A1 que multiplicado por aquel vector más A2 que multiplicado por este vector resulte en el vector que yo quiero representar como una combinación lineal. Bueno, el primer ejemplo dice que vamos a determinar si este vector menos 2, 3, 2 es en realidad una combinación lineal de estos dos vectores que están acá. Entonces dice pues que el vector menos 2, 3, 2 va a ser igual a un escalar A1 multiplicado por 3, 1, 4 más un escalar A2 multiplicado por 8 menos 1, 6. Entonces en este caso vamos a buscar estos escalares A1 y A2, que en ese sencillo ejemplo, bueno, es fácil identificar que A1 va a ser igual a 2 y que A2 va a ser igual a menos 1. Entonces al sustituir esos valores, 2 que multiplica a 3, 1, 4 más menos 1 que multiplica a 8 menos 1, 6. Entonces al realizar las operaciones, 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, 2 por 4, 8, más menos 1 por 8, menos 8, menos 1 por menos 1, 1 y menos 1 por 6, menos 6. Entonces la suma de estos dos, 6 más menos 8, menos 2, 2 más 1, 3 y 8 más menos 6, 2. Entonces verificamos que efectivamente este vector puede ser representado por una combinación lineal de estos dos vectores. ¿Por qué? Porque pude ser capaz de encontrar esos escalares A1 y A2. Para que quede más claro este concepto de combinación lineal, vamos a utilizar un concepto que ustedes ya han utilizado. Por ejemplo, en R2 ustedes describieron todos los vectores, por ejemplo, como el vector 2 menos 3, pero realmente esta es una combinación lineal. ¿De cuáles vectores? Bueno, de los vectores que se llaman vectores canónicos 1, 0 y del vector 0, 1, y ustedes encontraron estos escalares que al multiplicar por estos vectores me dé este mismo vector. En este caso, encontrar los escalares en este caso es muy sencillo, sería multiplicar por 2 y este de aquí, el escalar es simplemente menos 3. Entonces, si ustedes realizan esas operaciones, verían que esta combinación lineal se cumple en R2. Ahora, en R3 también utilizaron ustedes algunos vectores para hacer las combinaciones lineales de una manera más fácil. Los vectores que ustedes utilizaron fueron los vectores 1, 0, 0, el vector 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 1. Y los escalares para que les dé este mismo vector pues son muy sencillos. En este caso sería 1, el que multiplica a este vector, el que multiplica a este vector es el 5 y el que multiplica al último vector pues en este caso es el 3. Y de hecho en R2 y en R3 ustedes renombraron estos vectores. A este vector le pusieron el vector I, el vector J, y en R3 este es el vector I, el vector J y el vector K. Entonces otra vez estos vectores se llaman vectores canónicos. ¿Por qué? Porque en este caso la palabra canon se refiere a lo que es un estándar. Entonces es muy fácil estandarizar tanto R2 como R3 a partir de los vectores canónicos I, J y en R3 K. El concepto de conjunto generador dice que si yo tengo vectores V1, V2 hasta Vn, dice que ellos generan
un espacio vectorial si cualquier vector en el espacio vectorial se puede representar como una combinación lineal de estos vectores. Como un ejemplo, los vectores i10 y j01 generan a R2. ¿Por qué? Porque cualquier vector en R2 se puede representar como una combinación lineal de ellos. Entonces, efectivamente, el vector i y el vector j son dos vectores que generan a R2. ¿Por qué? Porque cualquier vector en R2 se puede representar como una combinación lineal de ellos. Por ejemplo, el vector, digamos, 5 menos 3, pues es fácil identificar que eso sería igual a 5 por 1, 0, menos 3 por 0, 1. Así como en R3 los vectores i, j y k también generan R3. Entonces en R3 los vectores i, j y k también pueden representar como combinación lineal a cualquier vector. Por ejemplo, el vector menos 2, 3, menos 7 puede ser representado como una combinación lineal de ellos. Menos 2 que multiplica al vector i, más 3 que multiplica al vector j, menos 7 que multiplica al vector k. Y ese teorema número 5 nos ayuda a explicar si un conjunto de vectores genera o no genera un espacio vectorial. Dice lo siguiente: si tenemos un conjunto de n vectores linealmente independientes, entonces este conjunto de n vectores generan a Rn. Por ejemplo, vamos a determinar si este conjunto de 3 vectores en R3 están generando a R3. Ahora nos piden determinar si este conjunto de vectores es un conjunto generador. Entonces, en este caso, de acuerdo con el teorema anterior, yo tengo 1, 2, 3 vectores, y los 3 vectores están en 1, 2, 3 en R3. Entonces ya cumple la primera condición. La segunda condición que debe cumplir es que los vectores sean entre sí linealmente independientes. Entonces, en este caso, en uno de los videos anteriores ya determinamos que estos vectores son entre sí linealmente independientes. Por lo tanto, efectivamente, estos 3 vectores es un conjunto generador para R3. Entonces, no solamente los vectores i, j y k generan o es un conjunto generador para R3, sino cualquier conjunto de vectores, 3 vectores en R3 linealmente independientes, también es un conjunto generador para R3. Y la última definición de este tema, el espacio generado por un conjunto de vectores. Bueno, ya tenemos un conjunto de vectores que genera cierto espacio vectorial. Entonces, ¿cuál es el conjunto de esos vectores que generan ese conjunto de vectores? Bueno, dice que si tenemos vectores v1, v2 hasta vk que generan un espacio vectorial, entonces el espacio generado por ese conjunto de vectores se les reconoce como generado de v1, v2 hasta vk de todos los vectores, tal que cada uno de esos vectores es representado por una combinación lineal de ellos.